Bueno, señores estudiantes, como pudieron ver en el video, vamos a hablar sobre el reino animal. A ver, señorita Pérez, ¿qué entendió del video, por favor? ¿Puede hacer un pequeño resumen? Nada, no estuvo en clases. Señor Pinto, ¿qué me dice usted, por favor? Que existen varios reinos y cada uno con sus diferentes tipos de animales, pero el más importante es el reino animal. Ya, muy bien. Señor Roales, ¿qué me puede decir usted? En cada reino hay diferentes especies o ¿cómo se llama esto? O diferentes tipos de animales. ¿Mm? A ver, señor Burgos. Que antes se clasificaba el, que el dominio eucaria se clasificaba así en bacteria, protista, plantae, fungi, animalia, pero el que más se destacaba es el animalia, y ahí se encontraban los reptiles, mamíferos, aves, anfibios. Bueno, básicamente, ¿no es cierto? Nos habló algo de Carlos Linneo, nos hablaba en forma general de los diferentes reinos, ¿no es cierto? Y nos indicaba que básicamente el reino animal está dentro de la escala evolutiva en la parte superior, ¿no? Porque tiene un mayor número de especies, ¿sí? Por eso es muy importante este reino, ¿no? Por el número de especies que tiene, ¿sí? A ver, señorita Cáceres, ¿qué más me puede decir usted? Que se podían reproducir sexual o asexualmente. Ya. ¿Qué más? Bueno, voy a compartir pantalla, ¿no? Bueno, hablando ya del reino animal, básicamente, ¿no es cierto? Como ustedes pueden ver en la imagen, tenemos un innumerable grupos de animales, ¿no? Sí. Por eso decía que dentro de los reinos, el reino animal está en la escala superior. Se clasificaban en vertebrados e invertebrados, ¿no? Básicamente los vertebrados, como ustedes saben, su estructura fundamental es que tienen columna vertebral, ¿sí? Los invertebrados no tienen columna vertebral, pero sí tienen un exoesqueleto. ¿Alguien me puede decir qué es el exoesqueleto? Es como una coraza que defiende a los invertebrados. Exactamente, ¿no es cierto? Es esa coraza, si hablamos del cangrejo, ¿sí? Es la estructura de afuera, ¿no es cierto? Que es dura. Ese viene a ser un exoesqueleto, ¿no? Entonces los invertebrados, algunos de estos tienen ese exoesqueleto, en cambio que los vertebrados tienen su esqueleto en la parte interna, ¿no? Como ustedes pueden ver en la imagen, en el cuadro sinóptico, ¿no es cierto? Eh, los animales se clasifican en peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos según su forma de alimentación y ciertas características, ¿no es cierto?, que poseen cada uno de estos organismos. ¿Pero qué es el reino animal? A ver, señor Mora, ayúdeme con la lectura, por favor. El reino animal, también conocido como animalia o metazoa, es a un conjunto de seres vivos que comparten características relevantes que los distingue de otros. Por ejemplo, en el reino vegetal. El reino animal principalmente está formado por organismos heterótrofos, es decir, aquellos que producen sus propios alimentos. En su mayoría,
Los seres vivos que pertenecen al reino animal tienen la capacidad de locomoción y realizan ¿qué se dice? La La reproducción reproducción sexual. sexual. ¿Sí? Cuando dicen organismos heterótrofos, ¿no? Significa que necesitan básicamente la ayuda de otros organismos para poder sobrevivir, ¿no? No forman su propia comida. Bien, aquí tenemos otro tipo de clasificación de este reino, por el tipo de alimentación, por el desarrollo embrionario, por dónde viven y por el tipo de esqueletos. Por el tipo de alimentación, vean, son herbívoros, ¿sí? Comen plantas, omnívoros, los que comen carne y plantas, carnívoros, los que comen solamente carne, ¿no? Vean, son estos tres grupos. Vuelvo y repito, herbívoros, los que comen plantas, omnívoros, comen carne y plantas, y carnívoros, los que solamente comen carne, ¿no? Por el desarrollo embrionario, vivíparos, ¿sí? Son aquellos que su desarrollo embrionario lo realizan dentro del vientre de la madre. Ovíparos, ¿sí? En cambio, su desarrollo embrionario lo hacen fuera del vientre de su madre, ¿sí? En lo que se conoce como huevos, ¿no? Los ovivíparos, ¿sí? Tienen características mezcladas entre los vivíparos y los ovíparos, ¿no? ¿Sí? ¿Por dónde viven? Acuáticos, terrestres y mixtos, ¿no? ¿Sí? Los que pueden vivir en agua dulce, en agua salada. Los terrestres viven en la tierra y los mixtos pueden convivir, ¿no es cierto? Tanto en agua como en la tierra. Y por el tipo de esqueleto tenemos los vertebrados y los invertebrados. Como ya les dije, tienen columna vertebral, los vertebrados, y los invertebrados no tienen columna vertebral. ¿Sí? A ver, señor Burgos, ¿me ayuda con la lectura de esta, por favor? Reino animal. En el reino animal se divide en dos grandes grupos que son vertebrados. Tienen un esqueleto interno y con columna vertebral. Usan el aparato locomotor para desplazarse. Peces, anfibios, reptiles, aves, mamíferos. Invertebrados. No tienen esqueleto interno. Dentro de ello no hay huesos ni columna vertebral, aunque pueden tener algunas partes duras. Ejemplo, la concha de un caracol. Artrópodos, equinodermos, gusanos, moluscos, cnidarios, poríferos, animales marinos que viven fijos e inmóviles en el fondo del mar. Ya, muy amables. ¿Alguna pregunta, por favor, hasta aquí, señores estudiantes? ¿No? Bueno, vean, aquí tenemos, ¿no es cierto?, en esta diapositiva ejemplos de animales vertebrados y de animales invertebrados, ¿no? Como los peces, los anfibios, los reptiles, los mamíferos, las aves, ¿no? Y por el otro lado tenemos los invertebrados sin patas y los otros con patas, ¿sí? Acá en cambio son de sangre fría y de sangre caliente. Como ustedes pueden ver, se va haciendo sus clasificaciones. ¿Qué características presentan estos animales? Son organismos eucariotas, ¿sí? Tienen la célula, ¿no? Son heterótrofos. Ya dijimos que se ayudan de otros animales para su alimentación. Dependen directa o indirectamente de organismos autótrofos para alimentarse, ¿no? Sus células carecen de pared celular y cloroplastos, ¿sí? Es una diferencia básica entre la célula animal y la célula vegetal. Desarrollan un esqueleto interno o externo que sirve de soporte en el caso de los esqueletos internos y de defensa en el caso de los esqueletos externos. Tienen movilidad, ¿no? ¿Sí? Tienen aparatos de locomoción o como de algunos animales tienen fibrillas, ¿no es cierto?, que le permiten para movilizarse. Tienen tejidos especializados, sí, obviamente, ¿no? Forman órganos, aparatos y sistemas. La reproducción sexual es una de las principales formas de reproducción, ¿sí? La fecundación puede ser externa e interna. Cuando hablamos de este tipo o este término fecundación, ustedes saben que es la unión del óvulo con el espermatozoide, ¿no? ¿Sí? Esta puede ser en forma exterior o forma interna. Sus tamaños son variados, pueden ser muy pequeños
hasta muy grandes y habitan en diversos sistemas. ¿Sí? Vean, aquí tenemos básicamente es un resumen de lo anterior. ¿Sí? Como les decía, ¿no es cierto? El reino animal se caracteriza por la nutrición heterótrofa. Son capaces de reaccionar a estímulos, ¿sí? Y los taxonomistas están de acuerdo en que los organismos pueden ser considerados como animales, ¿sí? Y las células de los animales no presentan pared celular. ¿Alguna pregunta, por favor? Hasta aquí de este tema. ¿No? Es simple, ¿no? Está muy claro este tema del reino animal. Bueno, una pregunta que les hago. ¿Cómo se relacionan los diferentes organismos? ¿Cómo creen ustedes que se relacionan entre los diferentes reinos? ¿Creen que hay una relación entre estos o no? Su ADN. No le escuché muy bien, señor Mora. Su ADN dicen. Bueno, puede ser en su ADN. ¿Qué más? A ver, ¿qué creen ustedes? Pertenece al dominio eucaria. Bueno, básicamente de ahí parte, ¿no? Todos estos seres, el reino animal, reino fungi, reino plantae, reino protista y reino monera, todos tienen un ancestro común. Todos tenemos, ¿cierto? Sí. De este ancestro común se han desarrollado todas las especies. Si no hubiera este ancestro común, prácticamente, ¿no es cierto? Diríamos que fueran especies totalmente distintas, ¿sí? Pero como ustedes saben, la unidad de vida, ¿qué es? ¿O cuál es? Es la célula, ¿sí? La célula con sus diferentes características, ¿no? Que hacen que las diferentes especies se hayan subdividido, ¿sí? Para tener en la actualidad los distintos reinos de la naturaleza. Vean, por eso es algo fundamental, ¿no? Esta clasificación, como ustedes pudieron entender, ¿no es cierto? Que desde el siglo XVIII aproximadamente, o básicamente, se le sigue considerando hasta la actualidad, ¿no es cierto? La clasificación binominal de Carlos Linneo. ¿Sí? A ver, señor Burgos, ayúdeme por favor con la lectura de la página 54, la parte donde dice relaciones evolutivas entre las diferentes taxas. Además de posibilitar la identificación inequívoca de cada especie, la taxonomía permite deducir el grado de relación evolutiva que existe entre las diferentes taxas. Así, organismos clasificados dentro del mismo género o familia presentan muchas similitudes, lo que incluso permite obtener híbridos entre ellos. En plantas, los híbridos son mucho más frecuentes que en animales e incluso promueven la especiación. Por otro lado, taxa alejadas, como por ejemplo órdenes o filos, pueden presentar pocas características comunes. Ya, muy amable, gracias. ¿Alguien me puede decir de ustedes qué son organismos híbridos? Mezcla Mezcla entre entre dos diferentes especies. especies. ¿Seguro? ¿O de diferente género? O sea, mezcla genética para dar origen así a una nueva especie. Bueno, exactamente, ¿no es cierto? Ya les pongo un ejemplo. Creo que sí les dije alguna vez a ustedes. La ardilla y el conejo, que dio una especie llamada arnejo. ¿Sí? Pero su tronco, ¿cuál era? ¿Qué son estos dos? Son roedores, ¿no es cierto? ¿Sí? Por eso yo les decía seguros, ¿no? Porque si hablamos, vamos a mezclar un anfibio, ¿sí? Con un, ¿qué les puedo decir? Con un mamífero. ¿Se podrá dar? No, no es cierto. Tienen que ser de la misma especie, ¿no? Vean cómo es el caso de la mula. ¿Sí? ¿Alguien sabe cómo se mezcla? ¿Cómo es
los orígenes de la mula. Un caballo y una burra. Exactamente, ¿no es cierto? Un caballo y un burro o burra, ¿no es cierto? Sí. Vean, de ahí sale la mula. ¿Por qué hicieron este cruce, no? Este organismo híbrido. Por las características que tiene el caballo y por las características que tienen los burros, ¿no? Sí, y quisieron crear un organismo con características superiores. Esa es la idea, ¿no? Entonces, aparentemente la mula es más resistente para el trabajo, ¿sí? Por eso crearon este individuo. Pero vean, ¿qué pasa con este individuo? Que no puede auto reproducirse, ¿sí? Hablamos de una mula de género femenino y una mula de género masculino, se cruzan y sale otro individuo. No, ¿sí? Para crear nuevos individuos de esta especie, necesita, ¿no es cierto?, cruzar nuevamente un caballo con un burro, ¿sí? Esa es una de las características de los organismos híbridos, ¿no? Que no pueden auto reproducirse. ¿Bien? ¿Sí? Entonces necesitan básicamente, ¿no es cierto?, de que los organismos originarios produzcan nuevamente este individuo. ¿Bien? ¿Sí? Y así podemos hablar de algunos, ¿no? Lo general, ¿no? Es a nivel de los vegetales, del reino vegetal. Ahí sí hay un sinnúmero de entrecruzamiento de diferentes especies, ¿no? ¿Para qué? Para dar algunos órganos o órganos, ¿no es cierto?, que nos ayuden a nosotros, ¿sí? O tratar de aumentar la capacidad reproductiva de ciertas plantas, ¿sí? Bien, si han de conocer ustedes el famoso tomate cherry, ¿no? ¿Sí? Vean ese tomate pequeñito, ¿sí? Antiguamente solamente teníamos el tomate normal. Vean, el tomate riñón que se llama. Pero por este hibridismo, ¿no es cierto?, que se creó esa nueva subespecie. Hablando de las naranjas. Vean, ¿sí? Hay muchas personas que no les gusta botar las pepas. ¿Sí? ¿Qué hicieron? Crearon este organismo, ¿no es cierto?, esta naranja sin pepas. Y así podemos hablar de un montón de organismos, ¿no? Especialmente en la agricultura, que tratan de sacar nuevas especies, ¿no es cierto?, para la alimentación, medicinas, en fin, ¿no?, que ayuden a los organismos de los seres humanos. ¿Sí? ¿Ven? Entonces, muy importante esta situación. ¿Alguna pregunta, por favor?